Hello students, how are you doing? Well, today is our second class. I hope you and your families are doing well these days. And today, our second class, according to the program I sent you in the first class, we are going to learn or we are going to discuss and talk about learning theories for teaching English to children. And I would like to switch into Spanish for a while in order for you to understand or for me to explain better uh, why these learning theories matter in our process or in our class. Ok, más que aprender acerca de teorías de aprendizaje, que yo sé que ustedes lo hicieron en psicología, ¿sí? Esta clase en general me permite a mí, desde mi experiencia, como les había contado, yo trabajo en colegios y trabajo con niños, jóvenes y con adolescentes. Me ha permitido a través de la experiencia empezar a hacer un match entre lo que son las teorías que nosotros vimos o cuando estamos estudiando nuestra carrera vemos en psicología y esto, y cómo estas teorías que nosotros vimos allá como relegadas, como parte de una materia que teníamos que ver como requisito para nuestra carrera, cómo ahora eso lo podemos traer realmente al salón de clase y cómo esas teorías son tan o más importantes que simplemente un buen lesson plan. A veces nos concentramos en que vamos a utilizar esta estrategia para esta clase o que vamos a utilizar este ejercicio para esta clase, esta tecnología, este ejercicio ejercicio de gamificación para esta clase, o me voy a basar esta clase en Project Based Learning, o me voy a basar en tal cosa. Más que eso, estas teorías hacen parte fundamental del día a día de nosotros como profesores. Y lo que debemos nosotros pensar, nosotros como profesores debemos pensar en muchas cosas cuando vamos a preparar una clase, pero más que todo, nuestra misión como profesores, de no importa que sea de la materia que sea, nuestra profesión y nuestro fin último es que los conocimientos que nosotros tenemos en nuestra cabeza pasen a nuestros estudiantes, y no solamente que pasen, sino que se queden ahí y permanezcan ahí. Por eso es que nosotros a veces decimos, por ejemplo, llegamos a un salón de clase y nosotros mismos fuimos los profesores el año anterior, y cuando vamos a ser profesores en el grado que sigue le preguntamos, ¿se acuerdan que vieron esto? No, profesora, o no, profesor. Eso para nosotros es frustrante. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le pusimos todo el empeño, le pusimos toda la estrategia y el estudiante se lo olvidó. Entonces, nuestro fin último es, o nuestro fin principal como profesores es, que lo que nosotros tenemos en la cabeza, que conocemos del inglés, en nuestro caso, pase a nuestros estudiantes y permanezca allí. Y para eso necesitamos saber, uno, cómo hacen ellos para grabar, cómo hacen ellos, hacemos nosotros para que eso permanezca, y cuál es la mejor teoría que podemos hacer para que eso permanezca dentro de sus cabecitas y no se les olvide de un año o de un curso a otro. Eso depende de muchas cosas, no solamente de un buen lesson plan, sino de pensar que ellos en la etapa infantil, una cosa es la forma como aprenden los niños de 4 a 6 años, otra cosa es como aprenden de 6 a 8 años, otra cosa es como aprenden de 10 años en adelante, de 10 o 11 años en adelante. Entonces es importante que nosotros vayamos, porque por eso es que de pronto llegamos al salón de clase y encontramos con que unos niños están interesados, otros niños no. Y quisiéramos encontrar mucho, por lo menos en los colegios públicos, quisiéramos encontrar niños que aprendan de la misma manera, o que por lo menos estén en el mismo rango de edades. Eso es muy factible que los encontremos en los colegios privados, pero no en la educación pública. Entonces en la educación pública vamos a encontrar que hay niños que
están en el mismo salón de 6 a 8 años y en el mismo salón hay niños que tengo de 8 años en adelante. Debo tener en cuenta eso porque la manera como ellos me escuchan, así sea que yo esté explicando lo mismo, es diferente a como me escuchas de 6 a 8 a como me escuchas de 8 a 10. Cómo asimila lo que yo estoy diciendo. Entonces, como les estaba diciendo y como les estoy presentando, una de las cosas sí es entender por qué necesitamos retomar y llamar nuevamente esas teorías que vimos en psicología 1 o 2 nuevamente a nuestras clases, porque nos va a ayudar a entender mejor cómo nuestros estudiantes van a aprender eso, ese lesson plan que nosotros hemos preparado y cómo nos ayuda a que nosotros tengamos una mejor estrategia, o nos ayuda a escoger cuál es la estrategia más apropiada para la clase que vamos a preparar y nos ayuda a cómo es que adaptar nuestras clases de acuerdo a lo que ese niño en esa edad y en esa etapa necesita. Entonces vamos a empezar a recordarlas, vamos a empezar a ver quiénes son, porque nosotros como profesionales también les digo que cuando nosotros nos hablan desde en el aspecto académico entre profesores, te hablan de la teoría conductista, del constructivismo, nosotros también tenemos que estar apropiados de ese vocabulario y también lo debemos manejar con soltura, lo debemos manejar con mucho profesionalismo, es decir, tú llegas, te contratan para trabajar en un colegio el próximo año y te dicen este colegio es meramente constructivista y tú tienes que decir, sí, claro, yo también a mí también me gusta diseñar actividades en pos de esto y este tipo de actividades y tú tenerla clara que esas actividades pertenecen a esa teoría. ¿Y quién? ¿Sí? ¿Y quién realmente fue el creador o el diseñador de esa teoría? Entonces es muy importante que además para la parte de la práctica pedagógica, también lo tengan como para su desarrollo profesional, que un profesor debe conocer y tener claro muy bien sobre las teorías que usa, porque quieranlo o no, todas las estrategias que ustedes usen pertenecen a una teoría. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes porque no las recordamos, no somos conscientes de que esa teoría, bueno, es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de behaviorism, muchas veces nosotros utilizamos behaviorismo en nuestras clases y no sabemos. De pronto, cuando nosotros decidimos colocar la carita feliz a nuestros estudiantes, no sabemos que estamos siendo behavioristas ahí, sí, que estamos haciendo, ¿por qué? Porque estamos dándole un estímulo y le estamos dando una respuesta a un estímulo que hicimos, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces nosotros le estamos reforzando a que ellos participen y le estamos dando un estímulo por su participación, una carita feliz. Y allí nuevamente abro paréntesis, creo que no cerré el anterior, pero ahí abro nuevamente el paréntesis y es que ustedes al momento de hacer este pequeño estímulo del niño que se va feliz por la carita, tenemos que pensar también en el que se va triste porque no la recibió y que estoy causando en el que la recibió, pero también que estoy perjudicando en el que no la recibió. Y cuando yo les digo que cuando nosotros somos tan responsables en el aprendizaje, en la enseñanza de los niños, que cuando tú haces una acción debes pensar no solo en el bien que estás haciendo, sino pensar qué daño puedes estar haciendo con algo que tú piensas que es muy bueno. ¿Ya? En eso les pongo el ejemplo y cierro el paréntesis. Cuando tú estás estimulando a un niño, probablemente estás desestimulando a otro. Y en eso quiero pues que lo piensen, porque cuando hablamos de behaviorism, we talk about that learning is shaped by rewards, by punishments and conditioning. Okay, children learn through reinforcement and stimulus response associations. Learning occurs through conditioning, when behaviors are reinforced or discouraged based on consequences. And the theories about this is one is the first one is Pavlov. Okay, Pavlov says that
he associates stimuli with responses. Skinner is the one who talks about operant conditionings. He reinforces behaviors with rewards or punishments. So this theory emphasizes repetitions, reinforcement, and external stimuli is shaping behavior. So here we says, okay, maybe we are not behaviorists. That is something that is very old, and this is an old-fashioned theory. But we are not saying that this theory is better than the other one. What we try to say is we can use a little bit of each one in our classes, okay? And as I studied, I can say that all the theories are related, and we can use them in our classes independently. So in one moment you are stimulating your students, in another moment you are punishing your students, and that is behaviorism. Then you try to construct, then you try to make positive things, and sometimes in your same class you are using different theories. It doesn't matter in the moment of the class you are, okay? So it is not that we are going to determine which theory is better than the other one. What we have to say is, okay, I have to have it clear as a teacher. My method or the strategy that I'm using in my class belongs to this theory. Okay, it's just to have it clear and to know in which moment of my class I'm using this theory and what is the effect that theory has in my students. Okay, so let's say that behaviorism, okay, the learning occurs through conditioning. So you say, you repeat, you reinforce your students and give an stimuli for them to keep on answering or to keep on doing in your class. Okay, so the things or the theories that create this theory, the main men who represents these theories are Pavlov, Skinner, and Watson. Okay. Now, if we talk about constructivism, this is the way how children think and process information, how they develop problem-solving skills, and they say Piaget, which is many schools are based their learning in this theory. So you can say that Piaget is like the model that they have to follow. Okay, and here is something that we use many in English. We use role play, for example, to make the students have a clear context for them to apply a vocabulary or some grammar structures that we have taught. So sometimes we have to think about in which state of the development the students are, in order for us to help them to understand better and to memorize what we are learning. So what we are teaching, sorry. So we try that the students actively build their own knowledge. Okay, entonces aquí tratamos de que, bueno, hacemos un role play para que el estudiante dentro del mismo contexto lo use el idioma y no se le olvide, ¿sí? Porque al final nuestra meta es que el estudiante aprenda y se le quede, ¿no? Lo que les estaba diciendo al principio, y que él lo haga, lo desarrolle dentro de su contexto y que lo use, ¿ya? Entonces, esto es lo que dice Piaget, pero aquí tenemos que tener muy en cuenta, en el constructivismo tenemos que tener muy en cuenta que en cada edad, y aquí de eso lo vamos a ver más adelante en otra clase, en cada edad el niño
asume este conocimiento de diferente manera. Y depende esa stage of development the student es la manera en cómo él va a asimilar ese conocimiento. Entonces, aquí trabajamos con Piaget y también con Vygotsky, ¿sí? Que es de los representantes más conocidos del constructivismo. ¿Y qué tipo de actividades hacemos? Bueno, hacemos los role plays, por ejemplo, en una escena para que el estudiante esto lo asimile. Pero hay que tener en cuenta, como les decía, la edad en la que el chico está. Estas son los principales outlines de la teoría del constructivismo, ¿sí? Learn by actively, learning through assimilation, and emphasize learning, active learning, ¿sí? Entonces, pero como les decía, la edad del estudiante es diferente. Ustedes van a ir llenando la hojita que les anexo al video mientras están escuchando, y luego tienen una task que les voy a decir al final, que bueno, ustedes me contarán de qué manera me pueden hacer llegar la task, o si de pronto la próxima semana, creo, con el favor de Dios, si nos vemos, entonces ya ustedes me la pueden presentar en físico, me la pueden llevar en físico. Otra de las teorías es la de Albert Bandura, que es su principal representante, y esta es que los chicos aprenden observándonos e imitándonos. Y esto sucede en todo momento. A veces ni siquiera nuestra intención es que el estudiante nos imite, y cuando venimos a ver nos está imitando. O sea, esto es muy innato, sobre todo nosotros los profesores de inglés, que nos sobreactuamos mucho. Si nunca vemos un profesor de matemática haciendo tanta sobreactuación o tanta estimulación como la que hacemos nosotros. Es decir, nosotros nunca vemos un profesor de matemática llevando una grabadora al salón de clase. Pero a nosotros llevamos grabadora, videobin, radio, teléfono, o sea, llevamos de todo para sobreestimular a los estudiantes. Y cuando nosotros sobreactuamos y sobremodelamos, al chico no le queda más que imitarnos, ¿sí? Y cuando nos imitan, nos pueden imitar pronunciación, nos pueden imitar gesticulación, el ritmo, el tono, incluso hasta los movimientos, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda, ¿sí? En la manera como tú le lees a un estudiante una oración, él normalmente la va a repetir, ¿sí? Eso nos ayuda a que nosotros tengamos, ¿sí? Tengamos con ellos una parte social, y es la parte que les ayuda a ellos a enfatizar el rol de la interacción, ¿sí? Nos observan y nos imitan. Y de eso nos debemos nosotros ayudar para que el estudiante también imite todo, ¿sí? Pronunciación, todo lo que les comentaba. Aquí ustedes le ayudan a los estudiantes a hacer a utilizar todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo esto, porque de ahí también aprenden mucho los estudiantes y aprenden a socializar y a imitar conocimiento. Una de las que más me gusta a mí y con la que yo realmente me veo en casi todas mis clases es con la Sociocultural Theory, ¿sí? Y aquí es en la que nosotros enfatizamos, en la que yo particularmente, por ejemplo, me gasto la mayoría del tiempo en casa preparando lo que los estudiantes van a hacer en el salón de clases. Normalmente mi trabajo más fuerte no está en el salón de clases, sino desde la programación. ¿Y cómo voy a ayudar yo a mis estudiantes, ¿sí? A que ellos socialicen en el salón de clase, me muestren cuál es su fuerte, me muestren cuál es su contexto y aprendan desde su mismo contexto? Y cuando me refiero a esto no está dentro del currículo sugerido. Cuando nosotros vamos a planear dentro de ese documento, o no está dentro de los derechos básicos de aprendizaje, no está
dentro de las cartillas de estándares. Esto está dentro del propio estudiante, porque uno habla más de lo que uno conoce. ¿Y quiénes conocen más su propio contexto y su propia cultura? Ellos. Entonces, si tú le llevas simplemente el prompt de lo que ellos van a hacer en clase, pero ellos desarrollan el resto de acuerdo a lo que saben, entonces eso va a tener mucha más recordación en los estudiantes, van a tener mucha más producción. Porque, por ejemplo, no es fácil que yo le diga al estudiante, por decirle algo, descríbeme físicamente una fresa. A que el estudiante yo le diga, descríbeme físicamente una berenjena. En cuanto a sabor, color, gusto, ¿sí? De pronto, mi estudiante dentro de su contexto jamás ha comido una fresa, pero mi estudiante dentro de su contexto sí sabe cómo se siembra, a qué sabe, qué se puede hacer, a qué huele, qué colores puede existir de una berenjena. Entonces, aquí la parte sociocultural del estudiante es muy importante y puedes sacarle tú más información. Y por supuesto el currículo sugerido no me va a decir explícale de una berenjena. El currículo sugerido me dice de una fruta. Y ahí está yo como maestro poder determinar de qué contexto o en qué me voy a basar o en qué tipos de frutas yo me voy a basar en las que mi estudiante produzca información. Entonces, la zona de desarrollo próximo que dice Vygotsky con respecto a la teoría sociocultural es precisamente esa. Yo le doy una guía, ¿sí? Yo le doy una guía, pero el estudiante, de acuerdo a su contexto social y cultural, él propone, ¿sí? Propone e interactúa con otros. Y ahí, cuando está interactuando con otros, es cuando ocurre el conocimiento. Ahorita yo estaba viendo un video de una profe que ayuda a cómo podemos hacer que los chicos aprendan mejor. Dicen que no hay mejor aprendizaje que cuando se enseña. Cuando yo le digo, explica a tu compañero esto, o háblale a tu compañero de esto, o háblale a otra persona, enséñale, porque no tiene ni idea qué es una berenjena. Vamos a contarle a esta comunidad de estudiantes en Estados Unidos qué es una berenjena y cómo se hace. Y cuando él se apropia de eso y empieza a enseñar, ahí está ocurriendo conocimiento. Entonces, miren que una de las cosas que a mí más me gusta de esto es que learning is shaped by social and cultural context. Emphasize the role of interaction with other in cognitive development. ¿Sí? Esta se me ha ido el video un poco más largo, pero esta ya ustedes la conocen. ¿Para qué yo quiero saber sobre las inteligencias múltiples que plantea Howard Gardner en una clase? Bueno, profe, es que yo tengo que preparar mi clase de acuerdo a cada inteligencia. O sea, yo tengo que preparar una clase para este tipo de inteligencia, yo tengo que preparar una clase. No, pero hay momentos en tu clase en el que tú debes beneficiar a un estudiante, hay otro momentico en el que beneficias al otro dentro de la misma clase. Y lo importante es que tú desde la primera clase empieces a conocer, bueno, el grupo de niños tiene probablemente un tipo de inteligencia en común que les gusta todo, que es la parte de kinestética, que es muy usada y que es muy lógica en los niños. Pero también aquí tienes que tener en cuenta en la edad en la que está para saber el rol que los estudiantes van a tomar. Porque los niños van dependiendo mucho de la edad en la que están. Hay unos en que son ensimismados, egoístas, que solamente les gusta una etapa de la edad en que solo piensan en ellos, y hay otra etapa de edad que les gusta ya interactuar con el otro. Entonces aquí tenemos que mirar, porque si lo vamos a trabajar kinestéticamente, pero el estudiante está en la edad en la que él no le gusta relacionarse con el otro, sino consigo mismo, porque se está apenas conociendo y le da temor sin conocerse a sí mismo cómo va a interactuar con el otro. Entonces no puedo forzar al estudiante a que lo haga, ya, a que actúe de esta manera, o que actúe de manera interpersonal, o que actúe de manera intrapersonal, dependiendo de la edad. Entonces no solamente tengo que tener en cuenta la inteligencia, sino también la etapa en la que cada uno está y cuáles son sus fortalezas.
El cognitivismo, que es otra de las que de ustedes de pronto han escuchado acerca de Brunner y Ausubel. Ellos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de tratar de que el estudiante se memorice, ¿sí? Memorice, preste atención y resuelva problemas, ¿sí? Es lo más básico de esta teoría. Pero ellos lo hacen, ¿sí? El aprendizaje de aquí va muy pegado con la parte de enfocarse en lo que cómo el niño piensa y cómo el niño procesa esa información para resolver problemas. Y aquí el aprendizaje ocurre, ¿sí? El aprendizaje ocurre cuando nosotros le vamos dando al estudiante etapa a etapa, le vamos dando algo para hacer, ¿sí? Algo para hacer. Entonces le vamos ayudando, ¿verdad? Y él mismo va desarrollando la estructura y se va progresando, ¿sí? Esta tiene que ver mucho con la teoría de Piaget, ¿sí? Que describe en qué etapa está, si está en la etapa sensoromotora, si está en la etapa preoperacional, y nosotros le vamos dando, cuando hablamos de scaffolding, le vamos poniendo en ese andamiaje, le vamos poniendo al estudiante, bueno, ahorita van a trabajar en esta lectura, vamos parando y vamos trabajando en la lectura párrafo a párrafo, vamos comprendiendo, vamos discutiendo, vamos resolviendo, y enseguida el estudiante se va al siguiente párrafo de la lectura y empieza nuevamente el proceso, ¿sí? Entiende, discute y así va pasando, pero va con nuestra compañía, pero las ideas van saliendo y los problemas van resolviéndose dentro de su cabecita. Yo quiero que ustedes cojan cada una de esas teorías y me digan en la hojita que yo les voy a pasar anexa a este video un ejemplo de qué actividades ustedes hacen en clase que pertenezca a cada una de estas teorías que vimos. Una actividad concreta que usted haga en clase, que usted pueda decir, esta teoría, esta actividad es constructivista, esta actividad es cognitivista, esta actividad está ayudando a las inteligencias múltiples. Entonces, una actividad concreta en la que usted me diga, no me va a describir toda la actividad, sino que me va a decir, bueno, un roleplay en el que el estudiante pueda hablar de cómo se siembra una planta, por ejemplo. Un ejemplo sencillo. Ahí estoy aplicando esta teoría, ¿sí? O una lectura en la que el estudiante construya o reconstruya su final. En esta teoría estoy estimulando o estoy utilizando esta teoría. ¿Listo? Son cosas concretas. Entonces, como les decía, lo podemos hacer mientras lo estamos escuchando el video. Podemos ir haciendo la actividad y me la pueden entregar en la clase que nos veamos ya el documento impreso. ¿Listo? Bueno, espero que tengan un buen día y espero ampliar esta información cuando nos veamos nuevamente.